Buenas noches. Hoy, como todos los jueves, les saluda Marcos Ibaceta en Sentido Común, que va por Onda Digital Perú a través de Facebook, YouTube y en la señal abierta en el 18.4. Esta noche queremos hacer un análisis muy somero, pero no por eso profundamente serio, sobre esta decisión del gobierno de efectuar una razzia para detener a los que dice senderistas, para luego señalar que es el brazo político del Movadef. Como hay mucha confusión al respecto, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con la operación Perseo antes, y en temas de oportunidad, ¿por qué ahora? ¿Por qué no un poco antes? ¿O hace mucho tiempo? En fin, hay tantas preguntas que uno se hace porque los senderistas ya no son senderistas ahora, son movadefistas, son fudepistas, son conaristas, coraneristas, algo así es. Porque dicen, ya hemos salido de sendero y no cometemos ningún delito. Bueno, para conversar sobre ese tema hemos invitado al que conoce más, al que investiga más al respecto, que es el presidente de Huayna Cuna, Luis Alberto Sánchez, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches, Marcos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre. Dime, ¿cuál es tu apreciación, primero, de la oportunidad en que el gobierno decide efectuar una razzia de elementos a los que considera terroristas? Bueno, es un operativo que de acuerdo al atestado policial y al atestado de inteligencia de la DIRCOTE, viene de un trabajo de hace 5 años, un trabajo de inteligencia de hace 5 años, el cual ha dado como producto la Operación Olimpo, en la cual se ha capturado a 71 integrantes del Movadef y de otros colectivos prosenderistas. Ahora, yo pienso que en este escenario tal vez no debió aún haberse realizado el operativo. ¿Por qué? Porque el jurídico legal del Perú en cuanto a lo que es las leyes terroristas son muy débiles, es muy débil el marco jurídico. Entonces yo pienso que la policía debió esperar un poco más, y además porque el escenario político es muy caldeado, el escenario político estaba, como dice, muy convulso, y yo pienso que esta redada debió esperar un poco más de tiempo. Y digo esto porque a mí no me sorprendería que de aquí a unas semanas o a unos meses esas personas pues logren su libertad. Para empezar, ya están organizando una campaña internacional de demanda en contra del Estado peruano, en la cual nos van a acusar por violación de derechos humanos, persecución política y otras cosas más. Obviamente, pues estos son infundios de parte de los estados, pero bueno, pues tienen, digamos, una argumentación legal que van a llevar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Entonces, este escenario se da, o mejor dicho, la Olimpo se da en un escenario muy convulso, y yo pienso que se debió esperar hasta el próximo año o esperar a que el marco jurídico legal sea mucho más propicio para hacer esta clase de detenciones, y no como ahora, porque se está poniendo en riesgo la misma operación y cualquier otra acusación futura en contra del Movadef. Pero, Luis Alberto, estamos en contacto porque se ha congelado la imagen. Sí. Sí, ¿no? Estamos en contacto. Sí, estamos en contacto. Recuerda que desde hace tiempo nosotros, hablando de tu posición y la mía, hemos venido pidiendo al gobierno, a los gobiernos que se han sucedido, que amplíe el marco normativo de represión, porque Sendero en su estrategia había salido del ámbito de persecución de la 25475. De modo que al crear los órganos de fachada, diferenciándose de Sendero,
ellos invocan su derecho a la participación en la vida económica, política, social del país. Y el Movadef no ha sido ilegalizado, ¿ah? Y que casi se convierte en partido político, por un voto no fue partido político, por un voto en el Jurado Nacional de Elecciones no fue partido político, y la ideología, el pensamiento Gonzalo tampoco ha sido proscrito. Por lo tanto, ellos dicen, tenemos derecho a formar una organización que va a dar una lucha política, estamos en acción política, y podemos tomar la ideología del pensamiento Gonzalo porque no está proscrita y tenemos libertad de pensamiento, libertad de ideas, libertad de expresión. Y entonces, esa brecha en el marco jurídico pone, como tú has dicho, pone en riesgo toda la operación. ¿Por qué se han precipitado tanto si no tenemos marco jurídico represivo? Seguramente va a tener problemas el fiscal para formular la imputación penal, ¿verdad? Exacto. Ese es el gran problema que ha cometido la Policía Nacional, y todo esto se da en medio de una acusación, de un escándalo en el cual se acusa el parentesco familiar del exministro Rubén Vargas con pues un supuesto hermano que era habría tenido, un medio hermano, ¿no? Eso es lo que se escuchó por medios de comunicación, se propaló la información por redes sociales. Y fue un comentario muy, digamos, lesivo hasta en cierto punto en contra de la propia Policía Nacional, ¿no? Pues, de ministro a una persona pues que esté de alguna forma en par con los principales de Sendero no debía venir a la Policía Nacional, pero sobre lo que has dicho, efectivamente es el marco legal el que está mal hecho, y todo esto tiene como origen la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque la conceptualización de Sendero Luminoso, tal como lo habíamos dicho anteriormente, está mal hecha. Y ese es el problema. Ese documento de la CBR, los senderistas, y de eso yo tengo conocimiento, los senderistas lo van a utilizar como argumento legal frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que van a decir? Van a decir que terrorista es aquel que tiene un fusil con armas, y ellos lo que van a pedir es que le prueben que se ha encontrado armamento en los domicilios, en los más de 90 y tantos domicilios que han allanado. Por ejemplo, eso es lo que van a digamos, argumentar. Pero ese es el marco legal peruano. Mientras, en tanto, y como lo ha dicho también el pensamiento Gonzalo, no está ilegalizado, y debería ser así porque le ha hecho un daño inmenso al país. Es un pensamiento criminal, asesino y genocida, pero sin embargo, pues aquí las leyes peruanas parece que no se enteran. Por ejemplo, en Estados Unidos, si pasara solamente eso, se pudiera una organización que hiciera, digamos, apología al terrorismo, o que estuviera a favor de las ideas de Al Qaeda o del Estado Islámico, inmediatamente todos sus líderes, integrantes, simpatizantes, irían pues a la cárcel. Allá las leyes son muy duras, muy estrictas, lo mismo que en Europa, pero ese marco normativo que le da a la policía actuar en Estados Unidos y en Europa es el que no tenemos en el Perú. Por eso considero que lo primero que debe haber hecho es tomar el judicial del Perú en cuanto a la política antiterrorista y todas las leyes antiterroristas, para de tal forma que la policía pudiera, solamente con el hecho de que una persona sea integrante del Movadef, pudiera esta persona ser detenida e ir a la cárcel. Y obviamente pues con una condena privativa de libertad, pero eso pues no sucede. Ya han tenido que hacer una investigación de 5 años, imagínate, cuando esas cosas en Estados Unidos dan 40 horas. Lo mismo que en Europa o en Rusia o en China, pero en el Perú. Y lo que sí se está rumoreando, Marco, en redes sociales, muy fuertemente en las redes sociales de la Policía Nacional, hablo de redes de WhatsApp y de Facebook, es que todo esto ha sido el operativo en sí, hecho porque ya se sabía desde el entorno del exministro Rubén Vargas, que se venía pues esa denuncia del supuesto parentesco que él tenía pues con un senderista, ¿no? Cosa que aún me imagino que será objeto de investigaciones periodísticas en los próximos días, y ya por ello pues nos iremos enterando, aunque ha sido el GEIN el que ha revelado esto. Lo escuchó a Benedicto Jiménez hace unas horas hablando del tema, y bueno, esto ya parece, y tal como lo había declarado
como había declarado yo en un medio nacional el día de ayer, esto es parte pues de una guerra político interna dentro de la Policía Nacional. Pero volviendo al punto de la materia en cuestión aquí que estamos tratando en el programa, el tema pues del marco jurídico le está pues al hecho. Y esta debilidad puede ser utilizada al final por los senderistas para lograr su libertad y para lograr incluso que cualquier otra investigación en contra del Movadef en el futuro simplemente será nula, lo cual parece tremendamente e inmensamente grave. Otro problema, Marco, es que también he visto el marco conceptual que ha utilizado la Policía Nacional para la acusación. Con toda sinceridad, yo veo ahí que hay varias falencias, porque si en bien sabemos que Movadef y el FUDEC y otros brazos políticos son pues de Sendero Luminoso, son grupos pro-terroristas y obviamente potencialmente son grupos letales para el país, los cuales tienen que ir a la cárcel. También todo esto tiene que conceptualizarse adecuadamente. Ese es el problema que yo estoy viendo con la operación Olimpo que se ha realizado el día de ayer. Además de todo lo que estamos conversando y lo que se ha dicho, esta detención masiva va a generar un desprestigio nacional porque los órganos supranacionales ya tienen posición tomada y va a victimizar a todos los miembros del Movadef, CONARE, FUDEP y a los senderistas que han cumplido su pena. Es decir, continuamos con la victimización de ellos. Es como si se hubiese realizado el operativo para hacerles un favor. Pero aparte de que he leído las declaraciones de dos oficiales, ¿no?, del GEIN, donde ellos sostienen que hay parentesco, pero el ministro se ha ido negando ese parentesco de todas las formas posibles con sus aliados de siempre, ¿no?, gente de la izquierda y gente del caviarismo. Pero por ahí se ha filtrado que se hace imputaciones a los integrantes del Movadef y los demás órganos de fachada de haber infiltrado la segunda marcha o estas marchas contra el gobierno transitorio de Merino. Por lo tanto, implícitamente se está diciendo que al introducirse en la marcha, ya esta marcha no era pacífica. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era pacífica o no era pacífica? Si estaban infiltrados ahí gente del Movadef o ex senderistas, del FEDUP, del CONARE, entonces, ¿cómo quedaría la población que de buena fe asistió a estas marchas? Aparte de que ya se ha demostrado de que no hubo golpe de Estado. El de Merino no era un gobierno golpista. Los peruanos podemos actuar tan a ciegas y que después nos digan, no, se infiltraron y me detengo a 71, no tengo marco jurídico para perseguirlos, pero son senderistas. ¿Y ahora qué hacemos si ya tenemos el caso anterior? Perseo, creo, ¿no? El caso Perseo. ¿Tú has hecho el contraste ya? Bueno, sí. Verás, la marcha contra Merino, contra el expresidente Merino, fue efectivamente una marcha violenta, con una violencia organizada además. Allá hubo dos grupos, pues hubo el Movadef que estuvo presente, y digo que estuvo presente porque nosotros tenemos los videos de su presencia en el evento, en la marcha, en la protesta, y también estuvo otro grupo que es Antifa, que es una acción antifascista, que es un grupo ultraviolento de izquierda, anárquico de izquierda, en diversas protestas en toda América Latina, en Argentina, en Chile, sobre todo en estas últimas protestas por el tema de la muerte de George Floyd, el norteamericano afrodescendiente, y por el grupo Black Lives Matter, si no me equivoco, que conllevaron pues a unas violentas protestas en Estados Unidos, en varios estados como Florida, Washington y otros estados más, y por lo cual el presidente Donald Trump pidió que se les
que se les conceptualizara como grupo terrorista o lo que en inteligencia se conoce como terrorismo urbano o terrorismo doméstico. Entonces, estamos frente a una violencia generalizada de este grupo que junto con Sendero fueron los que consiguieron, pues, a final de cuentas, el derrocamiento del presidente Merino, porque sin la intervención de estos dos grupos para poder incendiar la protesta y para que esta fuera de una forma muy violenta y en la cual, pues, la Policía Nacional no tuviera opción que utilizar, pues, en bien de prevalecer el orden institucional. Estos dos grupos fueron, pues, los principales agentes, digamos, de la violencia. Claro está que también hay que señalar que me llamó mucho la atención el operativo policial, porque fue un operativo mal hecho, muy poco contingente, muy pocos efectivos policiales, cuando esto se hubiera podido manejar de otra forma, con 2.000 o 3.000 policías y encajonando toda la ciudad de Lima. Simplemente el régimen de Merino no caía y no hubiera habido ni siquiera muertos. Lo que hubiera habido es un montón de detenidos, pero no, pues, esta violencia desmedida que se vio. Entonces, dentro de todo esto, tal como lo está el marco jurídico legal, no está tanto al favor de la policía, sino más bien a favor de los senderistas. Entonces, yo considero que se han apresurado en realizar las detenciones. Lo primero que tendrían que haber hecho es reformar el marco jurídico legal, también ver el tema de la CBR, porque es un talón de Aquiles a nivel internacional, porque nos van a acusar con todo lo que se ha hecho en la CBR. El Movadef lo va a utilizar para poder acusar al Estado peruano y poder obtener su libertad, la libertad de sus integrantes. Por ejemplo, en el Frente Internacional, que es la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, lo que es el nombre infame que le han dado los senderistas, caso internacional, a su caso en el extranjero, tienen dos organizaciones que conocen muy bien el tema de acusar por derechos humanos a los estados, que es la Gremial de Abogados de Argentina, un colectivo que tiene una conexión con una serie de organizaciones de derechos humanos, las cuales, pues, son expertas en demandar al Estado argentino y por tanto tienen una experiencia, que han ganado juicios. Y lo mismo con Anex Chile Histórica, la Asociación Nacional de Presos Políticos de Chile, por el tema de la dictadura de Pinochet. Ellos también le han ganado juicios al Estado, entonces saben cómo plantear una demanda internacional contra el Estado peruano. Y esas dos organizaciones, Marco, son las que actualmente están asesorando y son parte de esa coordinadora internacional de Sendero. Y hasta lo que yo tengo en conocimiento son las que van a asesorar a los senderistas para ponernos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como lo que yo estoy viendo aquí, pues, es que se han apresurado el operativo, y tal como lo habías dicho, pues es cierto, el pensamiento de Gonzalo como ideología en sí no está ilegalizado en el Perú, cosa que a mí me sorprende mucho, me llama mucho la atención, porque es lo primero que debió haber hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el gobierno de Alejandro Toledo, una vez habiendo asumido el mando. Y no fue así, por el contrario, se dedicó a desmantelar todos los servicios de inteligencia y con ello se perdió gran cantidad de información sobre Sendero Luminoso y el MRTA que nunca debió haberse perdido. También se perdió información sobre el LAN, sobre los terroristas, sobre Ortiz de Palomino. Entonces, en ese sentido, Marco, lo que yo veo, pues, es que este escenario, con sinceridad, más al trabajo de la Policía Nacional, favorece más a los senderistas. El médico legal es más a favor de ellos. Porque aún cuando se demuestre que ciertos jóvenes militantes de estas organizaciones de fachada hayan utilizado las famosas escopetas hechizas que todos sabemos que existen y que Sendero lo utilizó mucho en las comunidades, en esa marcha, o que hubiesen generado un nivel de violencia extrema, ese hecho no los convierte en terroristas, de acuerdo a nuestra legislación penal. Si no está ilegalizado Movadef, no se ha criminalizado la ideología, y ellos participan y actúan violentamente, a lo más podrían imputarles delito contra la seguridad y la tranquilidad, pero basado en el Código Penal.
y no como terroristas. Y quiero agregar algo para tu comentario. Todo esto ocurre a destiempo y sin marco jurídico. Pero parece que por una coincidencia de esas que ocurren en la historia, se ha levantado todo el país en protestas incendiarias, ¿ah? Pueden tener razón, pero ya hemos dicho que toda protesta tiene sus infiltrados y la violencia se va exacerbando día a día. Comenzó en Ica, después Cazapalca, Trujillo, el Norte Chico, ahora Las Bambas. Y mira, la economía de Ica es una economía muy poderosa en agroexportación, paralizada. Las Bambas es el símbolo minero, paralizado. En el norte, cerrada la Panamericana Norte y el azúcar y todo lo que se produce ahí, paralizado. Tenemos el problema con la policía y tenemos esta batida contra Sendero que los convierte en víctimas. ¿Y esto es gobernabilidad? Sucede en marco, tal como lo has dicho, lo que tenemos, lo que se como las eso es lo que vemos, y eso es lo que está sucediendo en Ica y lo que está sucediendo en el norte, y yo creo que dentro de los próximos días nos vamos a enterar de nuevas protestas. Me imagino que también violentas, por ejemplo, en Ica, estaba viendo algunas notas de medios de la zona, de medios digitales de la zona, en los cuales pues ellos entrevistan a las personas que están prácticamente secuestradas en la Panamericana Sur, y lo que dicen es que han sido asaltados por un grupo que supuestamente son manifestantes y que a muchos les han quitado las pertenencias, les han robado el dinero, los han golpeado. Incluso estoy viendo ahí una imagen que ha salido hace algunos minutos de un bus que ha sido incendiado. O sea, a mí me llama mucho la atención y realmente me produce un malestar el saber que de esta forma se está controlando. Lo mismo ha pasado en el norte, donde ha fallecido también producto de supuestamente de la acción de la policía un obrero, lo cual a mí también me llama bastante la atención, y creo yo que esto debe investigarse porque no puede quedarse una muerte impune. Pero este escenario de democracia de las turbas, Marco, es muy similar pues a lo que sucedió también acá en Lima con las protestas en contra del expresidente Merino, pues, ¿no? En donde mucha gente, pues, donde algunas personas, mejor dicho, por la fuerza, quieren imponer sus objetivos políticos o sus reclamos, que tal vez puedan ser justos, pero no pues por medio de la violencia, no por el medio de la imposición, no por el medio de decir, ¿sabes qué? Yo por la violencia y la fuerza impongo esto, y si no me haces caso, pues me vuelvo mucho más violento. Eso no podemos tolerar. Estamos volviendo, Luis Alberto, a las famosas mesas de diálogo de hace 10 años, en donde no eran mesas de diálogo, eran mesas de imposición, donde los gobernantes iban a rendirse incondicionalmente. Cuando alguna comunidad se oponía, por ejemplo, ya Tambo Grande, ¿verdad? El tema de Bagua también. Y como no se supo manejar estas mesas de diálogo, al final el poder era de las comunidades y no había gobierno. Entonces, cuando tenemos un gabinete, un presidente, que no logra controlar ni convencer, a pesar de que pueden manejar el marco normativo, pero creo que los problemas no surgen tanto por marco normativo, sino por falta de controles para evitar el abuso, ¿verdad? Entonces, alguna salida tiene que haber. Pero esto se está produciendo en una época de reactivación económica. Si todo se mueve de esa manera, ¿qué reactivación económica podemos tener cuando lo que podría impulsar la economía local en el interior del país es el turismo interno? ¿Quién se va a animar a salir cuando de repente en un par de días no puede volver? ¿O me equivoco? Exacto. Esa es la democracia de las turbas,
y hay que esta desgracia que está en medio de un escenario político histórico que corresponde pues al de una decadencia política. Tenemos una pobreza política, tenemos partidos políticos en crisis, un gobierno debilitado, hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Entonces, eso no puede ser el síntoma de que todo va bien en la política peruana. Al contrario, estamos en una crisis política y por lo que yo veo, esta crisis política se va a ahondar, se va a agudizar, se va a volver mucho más grave, mucho más crítica. Entonces, lo que yo creo con sinceridad que lo que debería hacer el gobierno del actual presidente Sagasti, en vez de querer conducir al país al próximo 28 de julio, debería adelantar las elecciones inmediatamente. Necesitamos estabilidad política en el país. Y también quiero, dentro de esto, hacer una reflexión, Marco, del tema de lo psicológico por el tema del COVID en la población. Es decir, me refiero que todo este escenario en el cual mucha gente se ha visto confinada en sus hogares, podría llamarse hasta el estrés por parte del COVID, va a causar también que la gente salga de forma mucho más violenta a las calles, con razón o sin razón. Y además de eso también hay que ver el tema económico. Muchas economías están golpeadas, es decir, me refiero a muchos sectores económicos, a muchos sectores microeconómicos. Entonces, en ese sentido, el poblador común, por ejemplo, en Ica, los trabajadores van a querer resolver en muchos casos su situación económica a base pues, de violentas. Entonces, eso es lo que no se permitiría en el país. Es por eso que yo pienso que al presidente Sagasti estas cosas se le van a escapar de las manos en los próximos meses, porque esta situación, al revés de lo que se piensa en Perú, porque es la gran esperanza de los peruanos, del ciudadano de pie, de que todo esto el próximo año se resuelva. Estados Unidos, Marco, y yo tengo fuentes al menos confiables de eso, y también en Europa, el concepto de muchos de los gobernantes es distinto. Allá no tiene la concepción de que eso se va a solucionar el próximo año, sino que el próximo año continúa. Va a continuar las mascarillas, van a continuar los confinamientos, vamos a continuar con este escenario del COVID. Entonces yo lo que estoy viendo es que el próximo año va a ser un escenario muy complicado, no solo para el mundo, sino para el Perú, pero sobre todo para países subdesarrollados como el Perú, o países del África, o países del Asia, o países tercermundistas, porque los ánimos se van a exacerbar. Una de las causas principales, el tema emocional, el tema psicológico, otras de esta exacerbación que va a haber es el tema económico, y en el Perú pues ya estamos viendo que una de las quejas principales, por ejemplo, de los trabajadores en ICA, es pues el tema económico. Tienen un sueldo de 70 soles diarios, algo así de 2.100 soles mensuales, y yo, por ejemplo, veo que en ese sentido es de las empresas. Yo no creo que allá los empresarios estén dispuestos a pagarles actividad económica, porque eso no lo paga el Congreso, no lo paga el presidente, no lo paga el ministro. Ese trato tienen que hacerlo con los empresarios. Pero todo esto, Marco, como para redondear la idea, todo eso podría complicársele al presidente. Si yo creo, por su propio bien histórico, por mi propia imagen ante la historia, debería convocar inmediatamente a las elecciones, no esperar ni siquiera a abril, convocarlas si es posible en diciembre, para de esta manera asegurar que haya un paso hacia un gobierno estable, con un Congreso estable, con nuevas autoridades, y que, bueno, pues ya el nuevo gobierno, las nuevas autoridades vean cómo van a afrontar esto, porque yo veo que Sagasti no tiene brújula. Ese es el problema de Sagasti. La persona está preparada para gobernar. Pero Luis Alberto, ¿quién va a respetar un nuevo aislamiento en una situación así donde toda la turba está en la calle? Si nos quedamos en nuestras casas, no va a haber policía, nuestras Fuerzas Armadas, no sé si por debilidad o por no meterse en problemas, se va a quedar al margen y las ciudades van a quedar en manos de la turba. O sea, ¿qué hacemos? O sea, y en una campaña electoral,
Creo que la solución no está en cambiar una constitución, sino en hacer que los controles funcionen y que la gente haga dinero, pero respetando el derecho de los demás, no comportándose como señores feudales. Porque Sí, no puedes hacer trabajar a una persona 14, 15 horas y pagarle una miseria. O sea, hay que establecer parámetros de justicia y hacer que los controles funcionen. En nuestro país los controles no funcionan, pero bueno, me dicen que nos ha ganado el tiempo, Luis Alberto, y como siempre, ha sido un gusto conversar contigo y ojalá que las cosas se compongan. Yo tampoco le veo norte a este gobierno y más bien lo que veo es una agitación que se viene y que va a levantar protestas por todo sitio. Ojalá nos equivoquemos. Pero gracias nuevamente y hasta en una nueva oportunidad. Sí, gracias Marco por la invitación y quiero decir una última cosa, es que lo que yo veo es que es muy posible que el Congreso espere que haya un escenario muy convulso en el país de protestas para finalmente vacar al actual presidente. Y obviamente que la vacancia sería pues totalmente legítima. No podemos tener un gobierno tan inestable y no podemos tener una democracia en todo el país. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, veremos qué nos depara nuestro fatal destino, ¿no, caray? Bueno, vamos a una pausa y retornamos, queridos amigos.